Bueno, entonces de nuevo empezamos con Brasil, Gedeao. Ahí te voy a preguntar un poco, dos o tres preguntas un poco, algunas muy cortitas, pero algo vos ya lo dijiste respecto al tránsito interno, cómo van a funcionar, ustedes entre las zonas con o sin vacunación. Yo recuerdo que algunos planteos de ustedes que tenían problemas cuando Santa Catarina y creo que Paraná habían dejado vacunar. El otro tema estaba referido a los controles de campo. Y bueno, también, por supuesto, al banco de vacuna. Creo que vos algo dijiste también del seguro, pero estaba conversado. Y bueno, después, redondeando, y no te quiero encimar, son tres preguntas. El tránsito de productos de países limítrofes, que ese es un cuestionamiento, creo que, perdón, más que cuestionamiento, un interrogante o una postura que desde que se declaró, se viene comentando. Eh, Así que adelante, Gedeao. Sí, perfecto, Martín, muchas gracias. Y ahora que estamos todos muy bien conocidos con los amigos de Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile y Uruguay, nos queda más fácil la comunicación porque realmente nos parece muy, muy importante la integración de todos nuestros países, porque lo que ocurre en uno puede ocurrir el otro día en el otro país. Mi segunda patria, el Uruguay, yo veo que las calles, los caminos, todo lleno de ganado. Esto estaba todo lleno de ganado siempre, y ahora por el lado brasilero no existe más ninguna cabeza de ganado transitando libremente en las calles, aunque siga en Uruguay, porque yo lo veo acá, en Brasil no existen más. Se han limpiado las calles porque sería algo más difícil de monitorar el tránsito de animales, animales que cruzan la frontera, porque nosotros tenemos una frontera absolutamente seca, y esto trató de sacar. No existe más. Así que el ganado, todo en la frontera, está justamente dentro de las estancias, lo que facilita mucho el control de todo eso, de lo que está ocurriendo. El tránsito de animales vivos no está permitido. Nosotros no podemos traer animales vivos de otros estados de Brasil Ujú. y mucho menos importar. No está permitido por el tema que nosotros estamos libres de aftosa sin vacunación, pero el tránsito de carne, a no ser la cabeza, y nadie importa cabeza, bueno, el tránsito de carne con hueso está permitido de otros estados de Brasil, así como de Uruguay y de Argentina, porque principalmente acá en el estado de Río Grande do Sul, que es muy consumidor de costilla, eso Ujú. está permitido que venga sin problema ninguno, y así como el tránsito para otros estados de Brasil hacia el norte, no hay problema ninguno en este sentido. Parece que está, repito, no puede venir la cabeza, pero la cabeza nadie lo importa, ¿no? Estos son los justamente que está muy, muy bien colocado por todos ahí, que el primer vigilante es el productor. Y el fondo privado, repito, hace un papel totalmente decisivo en este tema, porque nosotros todos, hasta por aspectos culturales y de los pasados, tenemos un poco de miedo de los gobiernos. Esa es una verdad. No sabemos siempre cuál es la ideología que está presente, quién va a ser el próximo presidente, si las políticas van a seguir las mismas. Existen determinadas ideologías que no se importan mucho con el hombre del campo, y esto todos nosotros sabemos, y esto nos trae una cierta prevención siempre hacia el futuro. Porque por eso es que nosotros estamos trabajando del fondo privado. Creo que Bonino habló en este tema, o alguno otro de ustedes ahí, habló en este tema del fondo privado, y esto es el punto clave, de mi visión del proceso, el punto clave es el fondo para la indemnización Mm. del productor si está afectado por un brote de aftosa. Claro. Porque la realidad, si tenemos la infelicidad de tener un brote de aftosa y no tenemos un fondo, el productor puede salir fundido de este proceso por la morosidad de los gobernantes, principalmente
Y esto podemos hablar porque los productores rurales, por principio, siempre están por un lado, ideológicamente de un lado, y siempre cuando tenemos la ideología de izquierda, tenemos problemas. Siempre hemos tenido problemas con la gente de izquierda. Esta es una realidad. Y en Sudamérica, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo es así. Y por eso nosotros estamos trabajando muy fuerte en este tema del fondo privado. Porque el gobierno también, aunque sea un gobierno, bueno, que esté ajustado con el producto rural, como estamos ahora en Brasil, no tiene la rapidez necesaria por el problema de la burocracia que tenemos y no tiene la agilidad necesaria. Y por eso es que tenemos que tener el fondo privado. Estamos trabajando con las aseguradoras también, las empresas de seguro, para que hagan un seguro al fondo, no al productor, un seguro al fondo, porque nosotros hallamos que pensamos que en un problema de un brote de aftosa, nosotros teníamos que tener por lo menos 40, 50 millones o hasta más de dólares en un fondo de ese, en un fondo de esos, para que se socorra el productor rápidamente. ¿Por qué? Si el productor sabe que tiene un fondo que lo garantiza, lo que él va a hacer, si hay un problema de un brote, él sale rápidamente a la autoridad sanitaria. Claro. Y si llega rápidamente la autoridad sanitaria viene al campo, el productor tiene que tener esa confianza, porque con libre aftosa, sin vacunación, es la rapidez, porque si hay un foco, hay que ser muy rápido para que el perjuicio sea lo mínimo posible. Y esto es una cosa que nosotros estamos trabajando muy fuertemente, y nuestra ministra, el otro día hablé con ella, está muy involucrada también con este tema de los fondos privados, tanto para los 3 estados del sur como los 2 estados más al norte, que son vecinos con Bolivia, que es el caso de Rondón y Acre, para que también tengan su fondo privado. Y es así que nosotros estamos no manejando. Y ahí, y los mercados, y sabemos aquí en Brasil, nosotros fuimos para sacar la vacunación en estos estados, principalmente los estados del sur. Nosotros fuimos muy presionados por el tema del cerdo y del pollo, porque esta gente que exporta mucho, los 3 estados del sur de Brasil, que exportan mucho, principalmente carne de cerdo, y hacia al mercado de China, principalmente a China. Estamos muy interesados en este tema, y para que no tanto cuanto el ganadero, sino con el creador de cerdo y tanto de pollo. Y esto sí, ya han avanzado bastante, incluso con otra valorización del producto porcino hacia el mercado chino, que antes nosotros no podíamos entrar allá con carne con hueso. Bueno, ahora podemos entrar. Bueno, a continuación seguimos con Bolivia. Doctor Censano, la pregunta para ustedes, bueno, un poco el tránsito, creo que de países vecinos, el tema de el Bambaco, y bueno, después cómo ven en el futuro, en función de que Bambaco, ya te estoy marcando un poco el rumbo si van para ahí o no, tienen su provincia vecina que está sin vacunación. No sé cuáles son los tiempos que usted tienen pensado o cómo se están por manejar en esa línea, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Brevemente la pregunta del movimiento interno, probablemente con países vecinos, lo que les nombraba al comienzo, principalmente Brasil, por el tema comercial que se ha tenido a nivel de frontera de muchos años, el tema monetario, el cambio de moneda y un movimiento de ganado con una frontera cerca de más de 1.000 kilómetros, si hablamos de todo lo que es el área con el Brasil. Entonces, principalmente el objetivo de nosotros, fortalecer las oficinas locales de frontera y el retomar las comisiones de frontera, lo que le mencionaba hace rato, y bueno, estamos con buen avance de eso y poder hacer trabajo conjuntamente. Una zona que vacunamos nosotros, hablando de
de Santa Cruz y bueno, el control a nivel de puestos de control y a nivel de oficinas locales. En el tema del Bambaco es un tema pendiente para nosotros en la Comisión Nacional, que es la CONASA. Cabalmente no se ha tocado todavía el tema del Bambaco, pero como Santa Cruz, cabalmente, al ser el último departamento que sigue vacunando, y algo que quería mencionar, creo que todos estamos en sintonía. Nosotros hemos presentado un cronograma de actividades al servicio oficial, el cual se está trabajando en el plan de acción 21-25. Y dentro de esa planificación, como Santa Cruz, nosotros principalmente empezamos con el tema de una vacunación diferenciada ya en este año. En la zona amazónica teníamos 2 vacunaciones de ciclo, todo el hato. En el mes de octubre y noviembre de este año entraríamos a una vacunación a animales menores de 24 meses y una vacunación general. Esto en el tema del plan de acción que ya se viene trabajando. Otra de las actividades que tenemos, sí o sí que se va a hacer, es algo de los fondos de compensación. Para nosotros es indispensable, si pensamos en un momento levantar la vacunación, tenemos que ya avanzar en los fondos de compensación. Ya trabajamos en fondos de emergencia, el cual ya tenemos unos montos para los fondos de emergencia, pero el fondo de compensación estamos trabajando igualmente que decía el colega del Brasil, con algunas aseguradoras, con montos todavía que se está analizando. Se ha hecho la consulta con el servicio oficial, las aseguradoras nos piden alguna información cabalmente para hacer esa evaluación de riesgo, entonces estamos trabajando con esto, ¿no? Y principalmente en un proceso que queremos fortalecer al servicio y a todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, el convenio que tenemos con la Universidad de Holanda, con la Universidad de Wageningen, en un análisis de riesgo, cabalmente de reintroducción de fiebre aftosa, fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica y un plan de contingencia. Entonces, en esos 3 trabajos que vamos a hacer con la Universidad de Holanda, que va a tener un periodo aproximadamente de 4 años. Entonces, dentro de ese plan de acción que estamos trabajando con el servicio oficial, va a estar contemplado todas estas acciones. El momento que concluya ese trabajo con la universidad, se hará una socialización a nivel de comisiones departamentales, provinciales y a nivel nacional para la toma de decisiones por parte de los productores. Entonces, ese es el trabajo actualmente que nosotros hemos propuesto para el plan, y a medida de eso se tomará una decisión. Si estamos en condiciones en su momento de levantar una vacunación, avanzar a transitar sobre el levantamiento de vacunación, lo haremos. Si no estarían las situaciones dadas, entonces continuaríamos con la vacunación. Pero algo que va es la vacunación diferenciada que ya estaríamos iniciando este año. Eso lo tomamos nosotros así, fíjense, hasta el 2020, que era el plan estratégico del servicio levantar todo el país, que Santa Cruz quedó fuera de esto, porque principalmente la mayor cantidad de animales a nivel nacional, el circuito comercial más grande, son 2,5 millones que movemos de animales en el departamento de Santa Cruz. Están concentrados todos los centros de remates en el departamento de Santa Cruz, los 3 frigoríficos de exportación en el departamento de Santa Cruz. Entonces, todo ese análisis que teníamos que hacer, tenemos que plasmarlo en este plan y tomar todas las medidas, principalmente antes de tomar una decisión. De acuerdo con el anterior expositor, el tema de tener los fondos disponibles, inmediatos, los recursos identificados inmediatos. Muchas veces con el tema del sector público es muy burocrático, y esto es de trabajar muy rápidamente ante una emergencia y tener los recursos, y tanto humanos como económicos disponibles, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros nos hemos planteado hasta el 2025 de poder realizar y poder tomar una definición si las condiciones están dadas o no para Santa Cruz y proceder al levantamiento, ¿no? Perdón, el tema de la provincia, del departamento vecino
prácticamente nosotros seguimos vacunando, hay vacuna disponible en el país, Santa Cruz vacuna, pero ellos han fijado un fondo alrededor de 500.000 dosis con plata disponible para compra, mientras vaya avanzando este proceso. Eso es lo que se tiene actualmente. Y para el futuro, ¿qué ven con esta, digamos, viste el lema de nuestro Congreso, los desafíos sanitarios a la nueva normalidad? ¿Cómo ven porque vemos que algunas disposiciones o imposiciones de Unión Europea y de demás en lo que respecta a mayores restricciones sanitarias y demás, ¿no? Claro que sí, o sea, prácticamente nosotros lo que queremos es todos estos cambios que han sucedido en el país, el tema de la pandemia, prácticamente fortalecer a nuestros servicios oficiales, la actividad principal para nosotros, fortalecer la alianza público-privada, un buen resultado que tiene el Paraguay. Nosotros estuvimos visitando Paraguay, es un tema que nos gusta mucho en el tema de sanidad y estamos impulsando este tema con el servicio oficial. Trabajamos muy de cerca en todas las actividades y bueno, vamos a hacer el complemento al servicio para ir trabajando eso. Y bueno, principalmente dentro de ese trabajo, algunas delegaciones al sector privado en el tema, queremos avanzar el tema de trazabilidad individual, un sistema muy parecido al Paraguay, administrado por la parte privada, pero claro, lógico, con la fiscalización del servicio oficial. Ir trabajando en estos temas, la certificación de predios de buenas prácticas ganaderas, el tema de residuos, con los predios de exportación. Ahorita tenemos habilitado 80 predios de exportación en Santa Cruz y uno en el Beni. Entonces, ese trabajo ya más coordinado entre el oficial y los privados para la capacitación de veterinarios acreditados tanto en estos predios de exportación como en los frigoríficos de exportación. Correcto, muchas gracias. Y vuelvo a ti, Gedeao, que se te cayó la señal. Adelante. Si podés enganchar el hilo, más o menos. Sí, gracias Martín. Adelante. Sí, gracias Martín. No, yo planteaba que tenemos una diferencia importante cuanto al tema del mercado. Porque Uruguay sigue hoy exportando hacia el Japón, que es un mercado muy importante que paga muy bien, y nosotros, aunque sigue vacunando Uruguay y nosotros no vacunamos. Sí, y el otro día hablaba con nuestra ministra que ya hacia ahora el post-pandemia, que vamos a llegar en el mercado japonés, justamente con ese Estado brasileño que está libre de actosa sin vacunación. Pero hay una mudanza cultural, creo yo, en el mundo, principalmente principalmente ahora con el tema de la pandemia, que la gente busca desesperadamente una vacuna que sea 100% eficaz, que aún parece que no se ha conseguido, pero estamos mejorando mucho, pero con la vacunación. Y esto de dejar o no dejar de vacunar es una cosa que me parece muy, por estamos de acuerdo que queremos conquistar nuevos mercados, queremos avanzar, queremos tener mejores precios a la hacienda y esto, por eso que trabajamos en este sentido, pero nos trae sin duda ninguna una incertidumbre muy grande porque tenemos que estar siempre muy vigilantes, mucho más vigilantes sin vacunación do que con vacunación. Esta es la verdad que nos está pasando ahora. Y esto hay siempre una preocupación muy fuerte. Y hablamos también por el tema del banco de vacuna y cómo Brasil sigue vacunando y nuestra ministra me lo dio garantías el otro día que, bueno, vamos a tener el banco de vacunas, sí, de antígenos y esto todo para cualquier problema que tengamos. Pero el tema de no vacunar es una cosa que siempre nos trae mucha preocupación y por eso nos preocupan las fronteras, los puertos, los aeropuertos y todo el tránsito que sea. Por ejemplo, ahora, una preocupación, surgió ahora peste suina africana, parece que era un país de América Central, creo que Honduras. Eso nos trae una preocupación en doble acá, porque somos grandes exportadores de carne
de cerdos, ¿no? De- Y ya está llegando en América. Y no tenemos. Y eso es una enfermedad que no tiene vacuna. Bueno, viene fatal, es mortal para lo que está ocurriendo ahora en China. Bueno, esto es altamente evidente y eso ha cambiado las relaciones y las relaciones del mercado de carne en el mundo entero. Y ha subido mucho justo por este tema, ¿no? Pero la vigilancia siempre es una preocupación muy fuerte y tenemos que estar siempre muy vigilantes. Gracias, Martín. Gracias, Yedeao. Y bueno, te toca a ti, Marcos, doctor Marco Medina, por Paraguay. Y bueno, el tránsito de países limítrofes, que creo que no te lo pregunté, y después, bueno, un poco qué visión tienen de futuro y para dónde busca salida el Paraguay respecto a función que ustedes han apuntado a China también y tienen alguna dificultad por su convenio que tienen con Taiwán, entiendo, pero bueno, no sé, te escuchamos. Gracias, Martín. Bueno, nosotros quizás con Bolivia somos los países en condición de mediterraneidad que realmente siempre estamos atentos y hasta a veces preocupados por las cuestiones de tránsito. Yo creo que en este tiempo que hemos caminado juntos como región, principalmente en torno a lo que es la fiebre aftosa, que nos enseñó que es mucho mejor trabajar juntos sobre las coincidencias y dejar de lado diferencias, que no somos competidores, sino que somos un bloque que que debemos que producir alimentos para el mundo de manera segura, de manera inocua. Y en ese sentido, las cuestiones de tránsito, al menos en los últimos años, han ocurrido, los problemas de tránsito han ocurrido, pero han sido mucho más escasos que en tiempos anteriores. En su momento tuvimos muchos problemas con la Argentina, con los sindicatos. Después fuimos migrando paulatinamente hacia Uruguay, donde tenemos, digamos, más seguridad con las reglas y estabilidad con las cuestiones comerciales comparado con Argentina. Y eso ha facilitado el desarrollo de la logística en el país. Paraguay, de hecho, hoy tiene la tercera mayor flota de barcazas de río del mundo, después de China y Estados Unidos. Así que las cuestiones comerciales, creo que, y de tránsito en particular, creo que se mantendrán en este nivel. Repitiendo un poco lo que decíamos, creo que hemos aprendido que es mucho mejor trabajar sobre las coincidencias y vernos como un bloque y no como competencia. Y con respecto finalmente a lo que decías con mercados, bueno, Paraguay tiene una hoja de ruta con respecto a mercados. Dejemos de lado lo que es China, por lo que mencionabas, nuestra condición de país diplomáticamente vinculado a Taiwán. En este momento nos hace difícil la entrada a China. Aún así, hemos encontrado alternativas. Chile es nuestro principal mercado. Si vemos los precios por tonelada en promedio en la región, a excepción de lo que es Uruguay, que digamos tiene un precio diferenciado, los demás países estamos más o menos en el mismo nivel. O sea, si bien nos hubiese, o sería muy útil para el sector estar presente en un mercado tan importante como el chino, hemos sido lo suficientemente hábiles, la industria en particular, para encontrar alternativas. Actualmente, el mercado al que estamos apuntando con mucho énfasis es el mercado de los Estados Unidos. Hemos pasado las fases más importantes de aprobación del APHIS. Ahora estamos en el FSIS, esperando una auditoría que entendemos se hará presente en el país, ni bien las condiciones de tránsito internacional así lo permitan, y seguir avanzando paulatinamente y quizás pasando de una etapa en donde nosotros hemos apuntado a vender volumen con poca diferenciación y empezar a diferenciar nuestra carne con sus grandes atributos, de ser una carne producida a pasto,
una genética híbrida que ha conseguido la adaptación y las características del taurino en una genética que hoy inclusive está siendo exportada a otros países de la región. Así que Paraguay tiene mucho valor agregado en su producción y estamos apuntando en una hoja de ruta muy bien diseñada, diría yo, donde una vez más repetir que la alianza público-privada ha sido el factor clave de éxito en todos los sentidos. Muy bien, muy claro, Marcos. Bueno, le toca a Argentina, Ricardo Quirós. Bueno, una pregunta en dos direcciones. En primer lugar, que cómo ves en lo interno el tema nuestro de aquí para adelante y cómo percibís el futuro en lo que respecta hacia afuera. Bueno, como les dije al principio de la charla, Argentina, lo que respecta a la responsabilidad que le compete al productor y a los servicios los servicios oficiales, el compromiso existe, sigue existiendo, y los buenos resultados nos han llevado a que hayamos cambiado algunas estrategias de vacunación en algunas regiones del país. Nosotros venimos de dos vacunaciones completas de todo el rodeo 2 veces por año, después pasamos a vacunar una vez el rodeo en forma general y una vez los menores por año, y ahora empezamos a transitar una etapa de un cambio de estrategia vacunal, en donde en ciertas zonas, sobre todo en las zonas de frontera, estamos vacunando una vez la totalidad del rodeo, y estamos vacunando solamente la hacienda que egresa, lo que sale de los establecimientos agropecuarios, hacia otros establecimientos o hacia ferias, y estamos vacunando los establecimientos de riesgo. Los considerados de riesgo son aquellos que el servicio considera, por el hecho de que tienen mucho movimiento de hacienda durante el año, tanto de ingreso como de egreso, que están, en el caso de un feedlot, por ejemplo, y después establecimientos de riesgo que pueden estar cerca de establecimientos faenadores, cerca de establecimientos que pueden estar cerca de otros establecimientos donde se hacen tratamientos de residuos, con lo cual este cambio de estrategia está hablando de que estamos avanzando hacia una disminución y hacia un, a ser más eficiente en vacunar y en controlar a través de la serología que el rodeo está cubierto inmunológicamente. El camino, yo quiero rescatar dos cosas que escuché acá de los colegas. Para que podamos seguir transitando seriamente un camino de vigilancia epidemiológica, sin lugar a dudas, es fundamental lo que he escuchado, que son la formación de estos fondos de emergencia o fondos de compensación, en donde rápidamente los productores que eventualmente podrían estar afectados ante una emergencia por un evento sanitario, sean rápidamente asistidos y que no pasen el apremio económico de tener que pasar por una situación extrema de rifle sanitario o lo que fuere, con respecto al tema de que tienen que salir rápidamente económicamente fortalecidos. Eso por un lado. Y por otro lado también escuché el tema de que plantea el doctor Bonino con respecto al tema de los estatus sanitarios de países con vacunación y sin vacunación. Esa barrera económica a la cual estamos sometidos, me parece que es tal cual lo que dice el doctor Bonino. No creo que el hecho de no seguir adelante con la vacunación o tener el estatus de libre sin vacunación, esa palabra tan extrema que puede ser libre sin vacunación, me parece que no hace más que diferenciar cuestiones que no son de fondo, sino que son más bien profundizar las cuestiones económicas más que las cuestiones sanitarias de fondo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que él sostiene. Y respecto de cómo tenemos que transitar, pero ninguna duda que lo tenemos que hacer de la misma manera y seguir los lineamientos que
países vecinos probablemente se animaron antes a hacerlo. En la Argentina, yo les decía hoy que es un país muy extenso, muy grande y muy difícil con respecto a llevar adelante planes sanitarios importantes y masivos como, es la campaña, como son las campañas TOSA. Los productores agropecuarios argentinos, los ganaderos argentinos, tenemos que pelear por dos cuestiones. Tenemos que pelear, por un lado, pelear las cuestiones sanitarias, es decir, tranqueras adentro, garantizar la sanidad de los rodeos. Y resulta que tranqueras afuera tenemos que pelear con las pésimas y malas decisiones que toman los gobiernos con respecto a las políticas económicas, a la cual nos sentimos involucrados y nos sentimos afectados en forma directa. Entonces los frentes que tenemos para atacar son realmente muchos. Escuchaba al colega amigo brasileño que decía que hay gobiernos que realmente van en contra hacen hasta lo imposible para ir en contra de los no solamente los intereses de los productores, sino los intereses de toda la población del país. Entonces, los frentes que tenemos que atacar, aparte de los sanitarios, los económicos y las malas decisiones políticas, hacen que ese combo sea en algún momento explosivo y hacen que todos los caminos que uno pueda transitar se hagan cada vez más engorrosos y más difíciles. Coincido completamente que tenemos que ir caminando y tenemos que cuidarnos las espaldas unos con otros para lograr de que regiones tengan estatus sanitario superiores, y considero de que la responsabilidad es pura y exclusivamente de los actores internos y llevar adelante esas políticas de sanidad y esas políticas que en definitiva afectan a la economía de un país en forma directa, tiene que ser lo más sensata posible. La insensatez y la política metida en la sanidad animal creo que son los peores combos y las peores recetas que podemos aplicar, porque una vez escuché de un ganadero importante que dijo que cuando la política se mete en la sanidad, probablemente las cosas no van a salir bien. Y creo que muchas veces lo hemos discutido y lo hemos hablado en las mesas gremiales, y Martín lo sabe perfectamente bien. Cuando los productores agropecuarios se pusieron los pantalones largos y tomaron el toro por las astas y llevaron adelante las políticas sanitarias tranqueras adentro, el éxito fue asegurado. Mientras dependíamos de las políticas o de los políticos para llevar adelante políticas sanitarias, nos fue muy mal y pagamos las consecuencias. Y hoy estamos pagando las consecuencias de malas políticas económicas llevadas adelante por los políticos. Así que, queridos amigos, quiero decirles que Argentina y los productores agropecuarios están haciendo los deberes como corresponden. A pesar de la pandemia, logramos tener 2 años de campañas muy exitosas y muy eficientes, con todos los inconvenientes y con todos los problemas que significan haber llevado adelante campañas de aftosa con provincias que inclusive tenían cerradas sus fronteras para poder ingresar la vacuna, para poder ingresar los insumos necesarios para llevar la vacunación aftosa adelante. Y así todo, tuvimos 2, 4, 3 campañas exitosas el año 2019 y todo el año 2020, y en lo que va del 2021. Así que el compromiso por parte nuestro creo que está totalmente asegurado, y darle la tranquilidad a los vecinos, como les dije al principio, de que nosotros vamos a ser los primeros en ser los responsables de tomar todas las medidas que sean necesarias para que este camino sea exitoso para toda la región. Gracias, doctor Quirós. Nos toca a Chile, el doctor Ignacio Bellaín. Y bueno, yo lo que vemos es que ustedes también se distinguen, tienen un rodeo chico y son importadores y son exportadores. Me parece que es un tema muy importante, el tema de comercio. Así que la pregunta está un poco referida a cómo ven el tema del futuro y el tema de la comercialización de las carnes y alternativas respecto a bienestar animal y todas
normas nuevas, huella de carbono y efecto invernadero y un montón de disposiciones que se vienen y que están latentes, sobre todo no tanto con el sudeste asiático, sino con la Unión Europea o con los europeos, ¿no? Adelante. Gracias, Martín. Bueno, como tú bien dices, nuestro rodeo bastante disminuido en relación a nuestros vecinos, y desde la mirada un poco de lo sanitario hemos podido sacar ventaja desde ese punto de vista. Es lo que nos ha ayudado a poder diferenciar, porque lo que no somos capaces de lograr con volumen, lo hemos podido lograr con este tipo de diferenciaciones. En los últimos 2 años hemos crecido la exportación de ganado básicamente a Oriente muy fuerte. Era un mercado que no existía para nosotros, no obstante que no teníamos grandes restricciones, ni arancelarias, ni mucho menos sanitarias. Se nos abrieron las puertas. Hoy día tenemos alrededor de 6 frigoríficos habilitados para exportar a Oriente. Hemos trabajado en el caso de China específicamente, que ellos tenían algún tipo de restricciones con el tema del uso de las hormonas. Nosotros hemos, a través de la trazabilidad que tenemos individual de cada de nuestros animales y de nuestro rebaño, hemos podido hoy día identificar no solamente los campos, las estancias que están libres, sino que en forma individual qué animales tienen ese estatus de libre de hormonas para poder exportar a China, y con eso hemos liberado mucho más ganado y tenemos hoy día, como lo dije en el principio, un potencial de crecimiento importante en relación a eso. Y como país importador de carne, hoy día casi el 60% del consumo de la carne en Chile proviene de carne importada, básicamente de Paraguay y Brasil, y en un porcentaje hoy día, y en el último tiempo menor, de Argentina, por razones obvias hoy día aún menor, pero principalmente siempre ha sido Paraguay y Brasil los países principales de los cuales importamos carne. Se puede dar la coyuntura que en aquellos estados en Brasil que vayan quedando libres de vacunación podamos recibir también carne con hueso, lo que puede tener alguna particularidad en el consumo interno a nivel de precios, porque efectivamente hoy día el consumo nacional de carne, ya sea con hueso, sin hueso, obviamente va a estar estaba dado principalmente por lo que éramos capaces de producir nosotros, básicamente con hueso. Al tener hoy día estos estados libres en Brasil, probablemente tengamos ya en el corto plazo ingresos de ese tipo de productos, y algún efecto va a tener. Particularmente hoy día dentro de la región estamos con precios en la estancia muy altos, más allá de lo normal que nosotros estábamos acostumbrados a tener. Y eso en definitiva nos alienta a proyectar nuestra masa ganadera en el tiempo. Estamos trabajando en forma particular y conjunto con el Estado en algunos planes de fomento para poder ir potenciando nuestra ganadería, sabiendo las virtudes que tenemos en la región. En algún minuto tú me preguntabas con respecto a la huella de carbono. Nosotros también estamos trabajando muy fuerte porque creemos que son parte de los nichos comerciales que nosotros tenemos que potenciar para que como país y eventualmente también como región podamos tener atributos que para mercados de afuera puedan ser bastante valiosos. En eso hay campañas público-privado en el cual estamos trabajando muy fuerte para poder tener números duros y concretos con respecto a llegar ojalá a que seamos carbono negativo o a lo menos carbono neutral, de lo cual tenemos bastante certeza de que así es. Y en eso también creo que es importante que como región podamos trabajar y ir desmitificando tantas campañas del terror que nos han hecho con respecto a nuestra industria, la ganadería, y sobre todo en la región nuestra, me refiero en el sur, donde tenemos más atributos que mostrar positivos que negativos. Y desde ese punto de vista creo que es importante tener números concretos, tener datos que sean respaldados
para un poco validar lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho muy bien desde hace muchos años, sobre todo en nuestro país, yo creo que también en la región. Correcto, muchas gracias, muy claro. Bueno, Jorge Bonino, por Uruguay. Eh, lo de ustedes creo que me está quedando el bambaco. Eh, y respecto también a la idea de futuro, ustedes son un país muy agresivo y dependiente de las exportaciones, la tienen muy claro, así que bueno, un poco sobre esos dos puntos, ¿no? Sí, Martín, y ya medio cerrando, en primer lugar, tengo que hacer una precisión, discúlpame, sin ningún ánimo de incriminar a nadie, menos generar ningún tipo de polémica, pero como esto queda grabado como cuando las cosas quedan escritas, entonces dos precisiones que no las iba a hacer en su momento, pero las tengo que hacer, porque esto va a ser escuchado y visto por mucha gente. En primer lugar, mi querido amigo Geraldo, y no voy a entrar a polemizar, Uruguay no le introdujo las cosas a Brasil, fue un problema de la región, y Uruguay tomó las medidas, en su momento también las medidas en la segunda instancia, fundamentalmente protegiendo con vacunación toda la frontera, priorizándola. Dejémoslo ahí. Y lo otro es así, que fue la que me hizo disparar esta, que no la iba a hablar, no tenemos riesgo cero, no hacemos todo bien, no somos perfectos, tratamos de minimizar todo, pero que en Uruguay lo pongan como un ejemplo de que está lleno de animales en la calle, hay animales en la calle. Y a veces en las secas hasta se autoriza que estén en la calle. Pero tenemos todo lo bastante controlado, lo que no quiere decir que esté el 100%, que quede claro y que seamos perfectos, ni parecido. Lo tenemos controlado y tenemos una trazabilidad que también bastante lo ayuda. Eso era una sola precisión a mi querido amigo pero nada más que para que quede, porque después me van a retar, como dijeron eso y vos no lo aclaras. Es una aclaración y sé que es con la mejor buena intención. Saliendo de eso y yendo a las preguntas concretas, voy a hacer lo mismo. Voy a seguir insistiendo con algo. Yo me rijo fundamentalmente, y es lo que tratamos de pregonar, por las normas que marca OIE, con expertos y referentes a nivel mundial. Y que lo que trata es de evitar la introducción de las enfermedades zoonóticas, la introducción y reintroducción de enfermedades emergentes y fundamentalmente facilitar el comercio. Eso, y la OIE lo dice en todos los capítulos, queda bien claro que las administraciones veterinarias de los países que están comercializando o haciendo la gestión tienen la total libertad para tomar sus medidas, lo que no quiere decir que algunas de las medidas contradigan principios básicos avalados por la OIE y se pierde una categoría. Entonces yo no voy a hablar de que, si bien esto está centrado en Brasil y es un gusto a poder participar todos juntos, yo no voy a hablar de Brasil y de Uruguay ni de Argentina ni de Brasil. Voy a hablar de lo que dice la OIE, de lo que dice la OIE en su capítulo 8.8, primer concepto que lo vuelvo a remarcar y después lo voy a agarrar con la vacuna. Primer concepto, libre de vacunación es exactamente igual a libre sin vacunación. Los dos son libres. O sea que no habría ningún impedimento. Pero a su vez, la OIE lo especifica claro, los riesgos, y habla hasta ahora, se le va a poner mercancías posibles y demás. Lo que hay un cambio de estatus, Entonces, no interesa a los países. En ese cambio de estatus, ¿qué es lo que un país que es libre con respecto al no libre, al libre con y sin vacunación? La diferencia que tienen, según marca el mundo comercial, vuelvo a repetir, el mundo comercial, es que seguro no pueden ingresar animales vacunados. Eso está claro. ¿Está? Eso está claro. Eso sí es así. Lo otro, carne con hueso, no habría problema de vacunado, si no vacunado, menos que menos, pero no había ningún tipo de problema, exceptuando la parte de la cabeza y algunos otros ganglios, etcétera. Eso no correría. En el resto no hay inconveniente. En el caso de los animales no vacunados, y ahí es donde empezamos a hablar ya con el criterio compartimento y demás que precisa, en el caso, por ejemplo, del ovino que no está vacunado, hoy muchos te lo aceptan y entonces no habría ningún tipo de inconveniente. Hay otro tema, y vuelvo a no poner ejemplo, a veces tú tenés que pasar, pongo un ejemplo con Europa que tuvimos nosotros, tenés que pasar para llegar a un país del mismo estatus tuyo por un país que está libre, como puede ser dos estados, uno que está libre de vacunación y otro que no está. Podría ser el caso si nosotros tuviéramos que ir, no, vuelvo a insistir, no quiero poner el caso de Brasil porque Brasil sabe lo que tiene que hacer, hay excelentes conocimientos, excelentes relaciones y va a hacer lo que corresponde, no tengo la menor duda y ya se está haciendo, pero no es tema mío. Es decir, yo opino en la parte técnica.
puede existir tal la figura del corredor sanitario, que podría ser de repente, ciertas medidas que se toman, se protocolizan, y entonces se puede circular minimizando los riesgos, y ahí es clave ese análisis de riesgo que yo digo que a veces es hipertrofia, ahí es clave, minimizando los riesgos, no el riesgo cero, que gracias a Dios no existe desde hace mucho tiempo, poder transitar con ciertas medidas con algún producto, entre comillas, que podría ser de riesgo mínimo. Bueno, eso terminado. Les doy un ejemplo y me voy a referir que es un país de América, pues no quiero nada de malas interpretaciones. Los avatares y por qué yo digo de la vacuna y la no vacuna y que esto es una enfermedad comercial o una barrera no arancelaria. Nosotros con un país de América comercializamos carne con huesos de las especies rumiantes, de bovino y de ovino. Comercializamos animales en pie, bovino y ovino. Perdón, carne sin hueso de las dos especies, bovino y ovino, animales en pie, bovinos y ovinos, carne bovina con hueso, y no podemos entrar carne ovina sin hueso, con hueso. ¿Está claro? Nada, es insólito. Es como de repente entramos animal en pie y no nos dejan entrar la quijada, la carne o la lengua, y el animal va en pie en otros mercados. Entonces, sí, eso volverá a ese concepto de que estas barreras que son no arancelarias y donde es fundamental las administraciones veterinarias, el servicio, el país, desde el punto de vista técnico, ser fuertes, vigorosas y tener poder de negociación. Después viene la otra parte, está la parte política y económica, que yo no me meto. Yo puedo dar elementos técnicos. En lo otro tenemos a nuestros políticos y tenemos los negocios y demás que se tienen que manejar y considerar. Y volviendo, y ahora a la última parte, porque no quiero extenderme mucho, al tema del famoso banco de vacunas o de antígenos, yo creo que es una medida que la tenemos que tomar, y la tenemos que tomar todos juntos y buscar algo para la región. A veces es muy difícil consensuar en esto, pero tenemos que tener por lo menos analizarlo y tomar posición, todos buscando lo que sea mejor, y vuelvo a insistir, la gran fortaleza que tenemos que tener nosotros es considerar esto como región, estas enfermedades, por lo menos las enfermedades estas importantes, que no tienen fronteras políticas, trabajar como región y dentro de cada país bien integrado la parte oficial y pública, o privada, perdón, pública y privada, porque es así, tenemos que estar todos juntos. Entonces, ir pensando eso, porque será el existente o la propuesta que hay concreta, será instituciones privadas, el lugar físico podrá ser también, hay normas que hay que analizarlas y que puede dar a que pueda haber distintas opciones, pero sí es clave tener una posición determinada, porque yo creo que en la medida que vayamos dejando de vacunar, vayan dejando, o todo, evidentemente, y como bien lo decía, creo que fue más de uno, los riesgos sin vacunar son mucho mayores, sin duda son mucho mayores. La vigilancia tiene que ser mucho mayor, el dinero que hay que gastar va a ser mucho mayor, o sea que todo eso nos hace, entre comillas, ponernos nerviosos, y esto no es quedarnos quietos. Entonces el banco lo tenemos que tener. Y no sé bien, porque en eso hay que estudiarlo precisamente. Si bien el banco, el fin que tiene, fundamentalmente tener antígenos, por si se pone algún momento, vuelve a aparecer en países que no están vacunando y precisan vacunas, se pueda usar la vacuna y tratar de ir desterrando ese rifle sanitario que Dios nos libre y nos guarde. Por suerte se ha ido minimizando con la ayuda de la vacuna. Con el hambre en el mundo que hay, matando por matar, no solo a los enfermos, sino a los que están en contacto, eso es una cosa que gracias a Dios se va superando. Y la vacuna ahí juega un papel, entonces tenemos que tener esa defensa, porque el mundo se ha globalizado, es muy cosmopolita, y hoy llega mucho más del riesgo de la vaca suelta o de la vaca que puede pasar en la frontera, es un avión que llega o un barco que llega al puerto con un refuerzo de mortadela de algunos de los tripulantes. Entonces yo creo que es fundamental y también puede ayudar, y eso es lo que nos hay que estudiarlo bien. Yo creo que ese banco de antígenos también que tenga la posibilidad de hacer vacuna. Entonces, como se va a ir disminuyendo el uso de la vacuna, también va a ser difícil para los que están vacunando, porque de repente no se están dando las condiciones para que dejen totalmente, y ellos no van a tener el mercado fluido. Hay en el mundo, Estados Unidos tiene banco de vacunas, hay en Europa, hay muchos lados, y hoy la comercialización y el mercado es muy sencillo. Pero creo que uno regional, compenetrado de todos, con el apoyo de todos, y acá capaz que era por los años, estoy soñando, sería bueno, sería muy bueno, y por lo menos tomemos posición en eso.
Yo quería hacer esos comentarios y lo último, y ya termino, es lo que siempre vengo insistiendo en estos eventos y en todo lo demás, y a veces de repente soy la cara negra. No hablemos, siempre no desechemos el tema de la vacuna. En cualquier enfermedad es una gran opción. Lo que pasa es que si nos atamos a programas de erradicación, que nos ponemos nosotros, palabra elite para mí, elite, piensen las erradicaciones que han existido en el mundo. Se puede erradicar en un predio, en una zona, en una región, pero erradicar así masivamente es complicadísimo. Es complicadísimo. Entonces prefiero un muy buen control tendiendo a la erradicación y poder, que lo tenemos el ejemplo acá, poder demostrarle al mundo que la vacuna, el animal vacunado, no tiene ningún problema, da mayores garantías, da mayores seguridades, por más de que la vacuna no protege 100%. El riesgo cero no existe, pero el mínimo riesgo sí, y eso es lo que tenemos que mostrar y levantar la barrera. Pero todo esto tiene un solo fin. Cuando vamos a la OIE, te dice la Unión Europea, en nombre de los 20 no sé cuántos países de la Unión Europea, en nombre de no sé cuántos países de África y las Américas y sobre todo América del Sur y el Mercosur, cuando hable tendría que decir en nombre de donde hay más de 400 millones de cabezas y donde está el verdadero nicho proteico que necesita el mundo, vamos a hacer esto. Y por eso nos ponen las barreras. Por eso los ponen las barreras. Fíjense en quién nos ponen las barreras. ¿Ah? Pero yo creo que hablando y teniendo credibilidad en lo que hacemos en cada país y en la región, se puede avanzar. Y vamos a demostrar y tenemos que trabajar en demostrarle que no pasa por vacunar o no vacunar, que va mucho más allá. Porque hay países, no voy a nombrar, todos ustedes conocen, por más que vacunen o dejen de vacunar, sigan vacunando toda la vida va a ser un desastre porque es otro problema. El problema sanitario está mal global. Pero en el caso nuestro, y lo podemos decir con mucho orgullo, y me refiero al Mercosur, a los que estamos participando, por mucho orgullo, la región está en la parte sanitaria, no somos muy parecidos, pero estamos bien consociados y lo demuestra esto. Esta integración, este gusto de trabajar y de decirnos todo lo que pensamos, de ser claro y transparente, nos va a dar fortaleza y bueno, la unión hace la fuerza. Demostrémosle al mundo que hacemos las cosas bien y que no pasa porque vacunemos o no vacunemos, no pasa por la frontera política, por lo que haga Brasil, lo que haga Uruguay, lo que haga Paraguay. Todos tenemos un solo objetivo, tener un producto que se pueda comercializar, que no sea sonosis ni parecido, que sea inocuo, que sea seguro y que nos dé las garantías de que países que precisamos mucho del agro somos serios y conscientes, por más que seamos chiquitos o estemos muy perdidos en el mundo. Muchísimas gracias y discúlpeme si me cuide extensivo. Y un abrazo grande a mi amigo Yeriao, un abrazo bien grande que me permitió, me sirvió de disparador. Mirá qué media sangre uruguayo. Bueno, yo los peores los cruza. Me toca cerrar un poquito y con una síntesis, en cierta forma, saben que nuestro eslogan es desafíos sanitarios en la nueva normalidad. Y bueno, acá tenemos, dentro de estos 6 países de nuestro Mercosur, tenemos países con vacunación, países sin vacunación y países libres, como lo estoy viendo hoy. O sea que tenemos una heterogeneidad importante además con situaciones disímiles. Pero en cierta forma me parece que con una idea común de salir adelante y de pelear mercados y con una integración pública-privada que, como bien la sintetizó Marcos, nos parece fundamental y hay países que la tienen mucho más fuerte ligadas y algunos otros que tenemos algunas falencias y lo estoy mirando en nuestro delegado porque me parece que algo también lo significó y me parece que a veces los organismos oficiales por ahí se nos cortan solo y nos invocan cuando tienen algunas necesidades, sobre todo las económicas, y creo que sustancialmente la sanitaria es importante. El otro tema importante, que también algo se ha dicho, que hay que trabajar sobre las políticas sanitarias y no hacer política con la sanidad. Eso es fundamental, y muchas veces también no hacemos eco propio, que acá en nuestro país lo hemos padecido, así que demás. Respecto también a la paradoja, bien lo sintetizabas recién, Jorge, en el mundo estaba todo el mundo ansioso de la vacuna y nosotros hoy mayoritariamente muchos
por imposiciones comerciales, no estamos tratando de dejar de vacunar cuando hay seguridad de eso demás. Y en algún momento nosotros, y en alguna reunión, lo hemos dicho, la poliomielitis hace más de 45, 50 años que en la Argentina no hay, y con un terroncito de azúcar se sigue dando y una gotita, y santo remedio, y se previene y no hay más ningún problema. ¿Y cuál es el costo? Nada de... así que básicamente se avanza. Respecto a las preocupaciones, alguien lo marcó, el tema del PPA que entró en, no sé si Honduras o Dominicana, y aparentemente hemos visto el comunicado de más, los organismos de ese país no están en condiciones y aparentemente entró por aeropuertos, por eso algunas de las preguntas es ahí. Por eso también miramos un poco más arriba de Brasil, y con Venezuela no nos genera ninguna confianza. Para nosotros no nos genera ninguna confianza, y en algún momento intentaron declararse libres sin vacunación además, y yo creo que muchas veces no saben el dato que tienen, no saben, no tienen problema de salud y demás, bueno, así que no creo que se acuerden mucho de vacunar los rodeos. Y la prueba es que en parte lo tuvo sus problemas Colombia en su momento, por problemas de importación, exportación, digamos, o por contrabando, pero también hubo problemas propios. Creo que también hubo problemas propios. Creo que políticamente lo arreglaron bastante rápidos, porque también a veces la OIE se comporta también con funcionamientos políticos además. Así que básicamente yo quiero agradecerles a todos ustedes. Creo que ha sido importante, creo que se han tocado todos los temas, y bueno, por supuesto, el tiempo es tirano, esta metodología no nos gusta y esperemos que la nueva normalidad del año que viene, pues nosotros venimos haciendo todos los años, nos toque hacer el próximo congreso. Lo estoy mirando a Ricardo, nosotros íbamos rotando por las provincias, tuvimos Entre Ríos, Corrientes y íbamos para Misiones, así que seguramente si Claro resuelve y el año que viene tenemos esta nueva normalidad, nos deja juntarnos, seguramente se hará, no sé, si en Posadas o en las Cataratas o demás, para que podamos integrarnos. Básicamente a algunos les tocará viajar un poquito más, pero los esperemos a estar todos juntos. Así que solamente agradecerles, y creo que ha sido interesante, y muchas gracias. Martín, solo una cosita solo, Martín. Adelante. Martín, si me permitís, no puedo dejar antes que salgamos de la pantalla, que estoy totalmente de acuerdo con el colega Bonino. Está bien. Que se quede claro. Correcto. Yo también. Yo también. Te tiro la sangre uruguaya. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a Guerín, a Ignacio, a Yedeao, a Ricardo, a Jorge, a Marcos, así que, y un saludo a sus instituciones por habernos acompañado, y bueno, en esta mañana creo que ha sido muy fructífera para todos. Muchas gracias.